Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y desde la redacción fiscal de Thomson Reuters gestionamos la realización de este tutorial en donde el contador Sebastián Ceci Uroz nos comenta cuáles son las claves a tener en consideración con respecto a los próximos vencimientos anuales 2020 vinculados al impuesto sobre los bienes personales. Bueno, hola a todos, les doy la bienvenida a esta charla que vamos a tener de bienes personales con algunos tips para la declaración jurada de 2020. Vamos a ver algunos cambios que hubo en la normativa y también algunas consideraciones a tener en cuenta para la liquidación de este año. Para empezar, vamos a arrancar con quiénes son los sujetos obligados a presentar la declaración jurada, siempre hablando de personas humanas y sucesiones indivisas. El primer grupo que tenemos son los sujetos que al 31 de diciembre posean bienes que superen los mínimos. Los mínimos siguen siendo los mismos del año pasado, o sea que 2 millones de pesos es el mínimo de bienes personales. Sobre el excedente es lo que hay que tributar. También los mínimos siguen iguales, por ejemplo, para el caso de casa-habitación, que hasta 18 millones de pesos no se tributa y sí sobre el excedente. O sea, cuando superamos estos mínimos, estamos obligados a presentar la declaración jurada de bienes personales. Otro caso son los inscriptos en el impuesto, aunque no superen los mínimos. Por ejemplo, un sujeto estaba inscripto al 31 de diciembre, sus bienes no llegaban al mínimo de 2 millones de pesos, igualmente deberá presentar la declaración jurada. ¿Por qué? Porque al estar inscripto, uno continúa con la obligación de presentación hasta tanto se dé de baja en el impuesto. De lo contrario, le van a correr multas por no presentación de la declaración jurada. El último grupo son los sujetos en relación de dependencia que superen el sueldo bruto establecido por AFIP, que sigue siendo de 2 millones de pesos, al igual que el año pasado. Recordamos que en este sueldo también se incluyen gratificaciones, aguinaldos, cualquier concepto que cobre el trabajador, y deberá presentar una declaración informativa con los bienes que posee. Si no superan los mínimos, presenta la declaración jurada informativa que está venciendo el 30 de junio. Si supera los mínimos, presenta la declaración jurada determinativa de impuesto y va a abonar el impuesto correspondiente, y esa es la que está venciendo en el mes de julio. Ahora, ¿sobre qué bienes se tributa? O sea, ¿sobre qué bienes van a tributar estos sujetos de bienes personales? Y acá hacemos dos grandes grupos y lo vamos a dividir entre residentes en el país y no residentes en el país. Recordemos que antes se tomaba el criterio del domicilio para bienes personales, pero luego esto se modificó y se toma el concepto de residencia al igual que el impuesto a las ganancias. Entonces, los residentes en el país, los residentes argentinos, van a tributar por los bienes que posean en el país y en el exterior. Quiere decir que un sujeto residente en Argentina y que tenga un bien en otro país va a presentar bienes personales por los bienes que posea acá en Argentina y también por la totalidad de los bienes que posea en los países restantes en el exterior. Por otro caso, los no residentes en el país van a tributar solo por los bienes que posean acá en el país, por los bienes que posean en Argentina, y lo van a hacer por medio de un responsable sustituto, que va a ser quien presente la declaración jurada informando los bienes. Este responsable sustituto puede ser un apoderado de los bienes, puede ser el administrador de esos bienes, que va a presentar en la declaración jurada a su nombre, pero con otro número de establecimientos. Los establecimientos van el 0 es cuando es la propia declaración jurada, y del 1 al 99 cuando uno es responsable sustituto por deuda ajena. Entonces esta persona va a declarar en su declaración jurada con establecimiento 1, 2, 3, el número que le toque, ese inmueble del ciudadano del exterior. Con respecto a las alícuotas, no cambiaron de las que se venían declarando en el periodo anterior. Vemos que son progresivas. Es la nueva tendencia que está utilizando la AFIP para la totalidad de los impuestos, o para la mayoría de los impuestos.
Esto que siempre se usó para ganancias personas humanas, luego se amplió para bienes personales, ¿no? Estas alícuotas progresivas. Las vimos también en el aporte solidario, que también había alícuotas progresivas. Y ahora en ganancias sociedades también hay 3 tramos de escalas de alícuotas con impuestos progresivos. Entonces, para el caso de un contribuyente que el valor total de los bienes que excede el mínimo no imponible, ese mínimo no imponible que dijimos que era de 2 millones, todo lo que excede, yo debo ver si está entre 0 y 3 millones de pesos, va a pagar un impuesto del 0,5%. Es el primer tramo de la escala. En cambio, si ese excedente está entre 3 millones y 6 millones y medio, va a pagar un importe fijo de 15.000 pesos más el 0,75% sobre el excedente de 3 millones. Y así hasta llegar al último tramo de la escala, donde el contribuyente va a pagar sobre el excedente de 18 millones de pesos, sobre ese total de bienes que excede el mínimo no imponible, es mayor a 18 millones de pesos, bueno, va a pagar un importe fijo de 156.250 pesos, más el 1,25% sobre el excedente de esos 18 millones de pesos. Estas alícuotas progresivas son las que están para bienes en el país. Ahora, si uno tiene bienes en el exterior, hay otro tramo de alícuotas que son superiores, son alícuotas diferenciales. Y acá la forma de calcular estas alícuotas es distinta. Para los bienes en el exterior, debo tomar el total de los bienes en el país y en el exterior. Si esos bienes están entre 0 y 3 millones, a los bienes del exterior les aplico el 0,7%. Recordamos que estas alícuotas son exclusivas para bienes del exterior, pero calcular qué tramo de alícuota me está tocando, tengo que ver el total de bienes del país y del exterior. En cambio, si mis bienes están entre 3 millones y 6 millones y medio, la alícuota aplicable a bienes del exterior es del 1,20%. Y así también hasta llegar al último tramo, donde si el valor total de mis bienes es superior a 18 millones, aplico directamente el 2,25%. Estas alícuotas diferenciales, este pago adicional, no va a regir si se hace la repatriación de al menos el importe equivalente al 5% del valor total de los bienes situados en el exterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo el 31 de marzo del 2021 hice la repatriación de al menos el 5%, puede ser más, del valor equivalente a los bienes que tengo en el exterior, voy a tributar con las alícuotas similares a las de bienes en Argentina. Si no hice la repatriación, las alícuotas aplicables son las que están en este cuadro, son estas alícuotas diferenciales. Y recordamos que en el caso de hacer repatriación de este 5%, hay que dejarlo en una cuenta hasta el 31 de diciembre. También hay distintos destinos, como por ejemplo comprar cuotas, partes de fondos comunes de inversión, pero estos fondos tienen que quedar inmovilizados. No es solo la repatriación, que yo ya los puedo disponer, sino que hay que seguir los requisitos que me dice la norma. Si yo cumplí con esta repatriación, utilizo las alícuotas del cuadro anterior. Si no hice repatriación y tengo bienes del exterior, para los bienes del exterior exclusivamente, utilizo estas alícuotas. Vamos a ver las principales valuaciones de los bienes del impuesto sobre los bienes personales. En primer lugar, vamos a arrancar con los inmuebles, que son típicos, inmuebles y rodados, son los que más vemos en las declaraciones de bienes personales. Y el valor de los inmuebles surge de comparar dos valores. Primero es el valor de adquisición o construcción menos las amortizaciones. Este valor de adquisición o construcción, si fue anterior a abril del 93, deberé aplicarle el coeficiente de actualización que publica la FIP. Ustedes lo pueden ver publicado también acá en esta aplicación. De lo contrario, si es de esa fecha en adelante, voy a tomar el valor que figura en la escritura o el valor que yo le asigné a la construcción y le voy a restar las amortizaciones. Recordemos que las amortizaciones son trimestrales para el caso de inmuebles. Después igual lo vamos a ver con un ejemplo. Este valor residual del punto 1 lo voy a comparar
con la base imponible el 31 de diciembre, fijada los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares o el valor fiscal. ¿Por qué tenemos impuesto inmobiliario o tributos similares? Bueno, esto porque depende también de la jurisdicción en la que esté el inmueble. Por ejemplo, si el inmueble está en provincia de Buenos Aires, voy a tomar la evaluación que figura en el impuesto inmobiliario. Si el inmueble está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, voy a tomar la evaluación que figura en el ABL. Hoy también, así, dependiendo de la provincia en la que se encuentre, voy a tomar el distinto tributo donde aparezca la evaluación. Igualmente, para el periodo 2020, lo que vamos a tomar es la evaluación fiscal asignada en el 2017, la que aparecía en el impuesto inmobiliario o los tributos similares, ajustada por inflación. O sea, la evaluación fiscal del 2017 la vamos a multiplicar por el coeficiente 3,0921, que es la inflación desde ese periodo hasta el 2020. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque en el año 2018 se estableció la creación de un organismo que iba a controlar todas las valuaciones de los inmuebles de todo el país para hacerlo uniforme. Mientras tanto, hasta que no esté hecho este trabajo, se va a seguir utilizando la evaluación fiscal del 2017 actualizada por inflación y creemos que esto va a seguir por un tiempo porque no está muy avanzado todavía este trabajo. Así que bueno, sabemos que la evaluación fiscal entonces la del 2017 ajustada por inflación. Tampoco cambió el criterio de casa habitación, como les explicaba al inicio de esta charla, donde el mínimo no imponible sigue siendo de 18 millones de pesos. Esto quiere decir que si un inmueble yo le doy el destino de casa habitación, o sea, lo cargo como casa habitación en el formulario, hasta 18 millones no tributa impuesto. Superado la evaluación de 18 millones, va a tributar por la diferencia. Entonces, un inmueble que, de acuerdo a bienes personales, yo le doy una evaluación de 20 millones de pesos, va a tributar por la diferencia, por 2 millones de pesos. Si es menor a 18, directamente lo debo cargar, lo debo informar en la declaración jurada, pero eso no va a tributar impuesto. Y tampoco se modificó la deducción que se puede realizar de los créditos hipotecarios adeudados al 31 de diciembre, y esto es exclusivo para casa habitación, no corresponde para otros inmuebles. Vamos a verlo con un ejemplo. Un contribuyente que adquiere un inmueble en abril del 2015 por 2,5 millones de pesos. En ese momento le asigna al edificio un 70% y al terreno un 30%. Tuvo gastos de escrituración por 100.000 pesos. La evaluación fiscal utilizada en el 2017 es de 600.000 pesos y la evaluación fiscal del 2020, ¿no? Cuando él agarra la última boleta del 2020, le da 1.400.000 pesos. También me aclara que se trata de un bien ganancial, aunque su cónyuge no aportó fondos para efectuar la compra. ¿Por qué incluimos esta aclaración? Porque es muy común, cuando uno ve la escritura de un inmueble, que dice que corresponde a los dos cónyuges, pero uno de los cónyuges quizás no aportó fondos. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es que el sujeto que aportó la totalidad de los fondos, o depende del porcentaje que haya aportado para esta compra, es el que lo va a declarar en su declaración de bienes personales. Siempre cuando uno ve, la declaración antes de presentarla con el cliente y muchas veces está el cónyuge, entonces no, siempre la misma aclaración, no, pero el bien es de los dos, tenemos 50 y 50, entonces uno le explica, sí, legalmente el bien es 50% de cada uno de los cónyuges, pero impositivamente lo tiene que declarar el que aportó los fondos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si en el futuro se divorcian, igualmente van a tener 50% cada uno. Pero a los fines impositivos lo tiene que declarar siempre el que aportó los fondos. Entonces, si uno de los dos aportó los fondos, ese va a ser el que lo declara y en este caso del ejemplo, este contribuyente es el que aportó la totalidad de los fondos. Entonces, miren, tenemos el siguiente cuadro. Lo que tenemos que comparar, como veíamos en el punto anterior, es el valor residual, o sea, el valor neto de amortizaciones. Lo vamos a comparar con la evaluación fiscal y vamos a tomar el mayor de los dos. Entonces, fíjense, el primero que dice, lo primero que hacemos es separar
lo que es edificio, que acá se le asignó un 70%, de lo que es terreno, que tiene un 30%. ¿Por qué lo separamos? Porque el edificio amortiza y el terreno no. Entonces, para calcular la amortización acumulada que tiene este inmueble, tenemos que calcular primero cuánto es el edificio. Entonces, este inmueble fue adquirido en abril del 2015. Vamos a calcular la amortización del edificio. Fíjense la cantidad de trimestres transcurridos desde la compra hasta diciembre del 2020, son 23 trimestres. ¿Por qué calculamos esto? Porque para bienes personales no vamos a calcular la amortización por año de alta, sino que la vamos a hacer por trimestres. Entonces tenemos que ver la totalidad de trimestres que pasaron desde su compra hasta el 31 de diciembre, que es cuando estamos calculando la evaluación. El valor de origen es 1.820.000 pesos, el valor de origen del edificio. Esto surge de hacer el valor del inmueble más los gastos de escritura, que me da 2.600.000 pesos, por el 70% correspondiente al edificio, eso me da 1.820.000 pesos. A eso le aplico la amortización de 23 trimestres. Fíjense en el cuadro de amortización acumulada que tenemos 1.820.000 pesos, o sea, el valor del edificio, por 23 trimestres que transcurrieron, dividido 200 trimestres, que es el total de la vida útil del inmueble. 50 años es el igual a 200 trimestres. Por lo tanto, la amortización acumulada es de 209.300 pesos. El valor residual del edificio es 1.610.700 pesos. Si vemos el total del valor residual, o sea, de la parte de edificio más terreno, me da que el valor asciende a 2.390.000 pesos 700. Este valor residual lo voy a comparar con la evaluación fiscal del 2017 ajustado por inflación. Fíjense que acá me da la evaluación fiscal del 2017 y la del 2020. La del 2020 directamente no la tomo. O sea, antes nosotros siempre tenemos que ir a la última evaluación del periodo que estábamos liquidando. Ahora es más fácil, porque la del 2017, si nosotros hicimos la liquidación, ya la tenemos. En este caso son 600.000 pesos. Le aplicamos el coeficiente, que es 3,0921, este coeficiente que se lo vamos a aplicar a todas las evaluaciones fiscales que tengamos que liquidar este año. Y me da que la evaluación fiscal computable es de 1.855.260 pesos. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es tomar el mayor de los dos, el mayor valor de los dos, que es 2.390.700. Este es el valor que voy a computar por el inmueble. Si es casa habitación, le voy a restar los 18 millones, o sea, voy a considerar este valor. Como el sistema me resta 18 millones, ya directamente no tributa. Si no es casa habitación, va a tributar por los 2.390.700. Eso nosotros se lo vamos a informar al sistema al momento de cargarlo, o sea, si el inmueble es casa habitación o no. Después los cálculos de valor residual sí los hace el sistema directamente, pero tenemos que saber cómo llega el sistema a este valor. Vamos a pasar a los rodados, otro tema de importancia para bienes personales. Acá vamos a comparar el valor de adquisición neto de amortizaciones. También acá, si el rodado lo compré antes de abril del 93, deberé actualizarlo por coeficiente, pero ya sabemos que está amortizado, así que ahí el valor va a ser 0. Entonces, yo voy a comparar el valor de adquisición, le voy a restar las amortizaciones y lo voy a comparar con el valor establecido en la tabla publicada por la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios al 31 de diciembre de cada año. Esta tabla ustedes la tienen acá en la aplicación, donde tienen todos los datos para liquidar, donde están todas las tablas y valores. Bueno, ahí la pueden conseguir y están las evaluaciones de todos los rodados que publicó la FIP. Después lo vamos a ver con un ejemplo sobre cómo se calcula este valor neto de amortizaciones con el valor de tabla. Después vamos a ver la tabla. Primero vamos a ver cómo se calcula el valor residual. Fíjense este ejemplo. Tenemos un rodado que es un Chevrolet Onix 1.4N LTZ.
¿Por qué ponemos tanto detalle? Porque la tabla después cuando comparemos nos pide todo este detalle. O sea, cada auto va a tener su valor distinto según el modelo que se trate. La fecha de adquisición de este auto es del 2019. El valor de adquisición es de 700.000 pesos, el año de fabricación es 2015 y la vida útil es 5 años. Acá son importantes la fecha de adquisición y también el año de fabricación. O sea, los dos datos son importantes. Por eso, lo que yo les recomiendo cuando vayan a hacer una liquidación de bienes personales y les aparezca un auto por primera vez, pídanle una copia de la factura para ver el valor del auto y también de la cédula verde porque están todos los datos que necesitamos para hacer esta liquidación. O sea, con esos datos sí, nosotros ya podemos calcular cuánto es el valor residual y también lo podemos buscar en la tabla del auto. Vamos a ver la solución. Primero tengo que determinar el valor residual de este rodado. ¿Cómo lo hago? Entonces, yo tomo el valor de origen, es un dato que me da ya el ejemplo, que es de 700.000 pesos. Le voy a restar las amortizaciones. Entonces, desde la fecha de adquisición, que fue en el 2019, hasta el 2020 pasaron 2 años. Quiere decir que si la vida útil de un rodado, que siempre es de 5 años, la amortización es 140.000 pesos por año, hago 700.000 dividido 5, y la amortización me da que es la acumulada de 280.000 pesos. Por lo tanto, el valor residual de este rodado, de este Chevrolet Onix 1.4, es de 420.000 pesos. Entonces, como primera medida yo ya determiné el valor residual. Ahora lo que me falta es comparar este valor residual con la tabla que otorga la FIP, que ustedes la pueden, como les dije, la pueden ver en la aplicación Onvio. Fíjense que para esto necesitamos el modelo exacto del rodado, de este Chevrolet Onix 1.4 NLTZ, y el año de fabricación. Acá no me importa cuándo lo compré, sino que lo importante es el año de fabricación. La tabla figura con estos datos, entonces nosotros vamos buscando el auto. Fíjense, la columna que está pintada de amarillo, que tiene los datos de fábrica, marca, modelo, y me da las distintas valuaciones por año de fabricación. En la columna 2015 tengo el valor en realidad de este auto. Fíjense que donde se juntan las dos es la celda que está en verde, es 490.100 pesos. Esa es la evaluación que le otorga la FIP para bienes personales a este auto. Entonces, yo tengo un valor residual de 420.000 pesos, que lo calculamos, 700.000 menos amortizaciones. Tengo un valor de tabla de 490.100 pesos, que lo vimos recién, que se me surge de la tabla. El valor que voy a considerar es el mayor de los dos, 490.100 pesos, y a eso va a estar valuado mi auto según la tabla por ser mayor que el valor residual. O sea, siempre de los dos se toma el mayor y la mayoría de las veces el valor de la tabla es mayor al valor residual. Vamos a ver la evaluación de otros bienes que también tienen importancia. Esto lo vamos a ver más rápido, no lo vamos a ver con un ejemplo, pero quiero empezar con las monedas digitales, que es un tema que se está poniendo de moda. Antes eran pocos clientes los que nos hablaban de esto, ahora ya están apareciendo más con monedas digitales. Acá hay dos posiciones doctrinarias importantes. La primera, que es el tratamiento de estas monedas digitales como activos financieros, y en ese caso van a estar grabados. ¿Por qué los tratamos como activos financieros? Porque la ley de bienes personales no habla de monedas digitales. Sí, el que habla de monedas digitales es impuesto a las ganancias, la ley de impuesto a las ganancias. Como la ley de impuesto a las ganancias es supletoria por todo lo que no esté normado en bienes personales, la doctrina mayoritariamente define las monedas digitales como activos financieros, por lo tanto estarían grabados. Hay otra parte de la doctrina, quizás minoritaria, que los trata como bienes inmateriales, y en ese caso estarían exentos, ya que los bienes inmateriales están exentos de bienes personales. Entonces, estos son los dos tratamientos. Les aclaro que la mayor parte de la doctrina coincide en que estos bienes están grabados. O sea, hay algunas dudas también con respecto a las monedas digitales. Uno es la ubicación. ¿Dónde están ubicadas? ¿No? Porque están en el país o en el exterior. Entonces, una moneda digital que yo se la compré a un broker
que está en el país, bueno, en ese caso podemos decir que la moneda digital está en nuestro país y la podemos utilizar las alícuotas del país. Ahora, si el broker está en el extranjero, ahí ya el bien se encontraría en el extranjero. También alguno puede decir, bueno, la ubicación de la moneda digital, por más que la tenga el broker, como tienen una concepción distinta y ya tendríamos que explicar algo más técnico sobre cómo se van minando las máquinas para que aparezcan estas monedas. Algunos dicen, bueno, igual están en el exterior. Igualmente la doctrina dice que si el broker está en Argentina, las podemos declarar como que están acá en el país. Y si nosotros se las compramos directamente a alguien que posea esas monedas sin pasar por un broker, por un agente, que también cosa que se puede hacer, ahí sí ya directamente las monedas las tenemos en nuestro país. También hay dudas sobre su cotización, ya que son muy volátiles. En el mismo día pueden subir o bajar muchísimo. Alguien publica un tweet a favor o en contra y puede hacer variar la cotización de la moneda. Así que puede ser que al 31 de diciembre pegue saltos importantes. Así que ahí también se puede dar una duda sobre la cotización. Lo que sí recomendamos tener bien a mano los papeles de trabajo para liquidar. Otros bienes en el país: acciones, cuotas y participaciones sociales. Estas se van a evaluar al valor patrimonial proporcional que surja del último balance, el balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que liquidamos. Recordamos que las acciones y las cuotas sociales están exentas, ¿no? Una acción de una SA, una cuota de una SRL, están exentas las que se traten de entidades en el país. ¿Por qué? Porque ya tributan como responsables sustitutos, tributan bienes personales por otro lado, entonces para la persona humana van a estar exentas. También se incluyen a los ADR, son las acciones argentinas que están cotizando en el exterior, ¿sí? También van a estar exentas en la declaración jurada de la persona humana. Si es una participación social, por ejemplo, de una empresa unipersonal, eso sí está grabado en el impuesto sobre los bienes personales. Las cuotas partes de fondos de inversión, al igual que los títulos públicos y también otros títulos valores, se van a evaluar al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año o al último valor de mercado. También lo que me dice la norma, que si no hay un valor de mercado, lo voy a tomar al costo, sumándole los intereses devengados. Acá la aclaración que hacemos es que los títulos públicos argentinos, ya sea emitidos por nación, ciudad, provincia o una municipalidad, si pudiera ser, o sea, por algún estado argentino, van a estar exentos en la declaración jurada de bienes personales. Los depósitos y existencias en moneda argentina al valor que posean el 31 de diciembre de cada año, ¿no? Yo tengo efectivo o una cuenta en el banco, bueno, ahí no hay mucha duda si están en moneda argentina. Lo único que hay que aclarar es que están exentos los depósitos en cajas de ahorro, plazo fijo o cuentas especiales de ahorro. O sea, si tengo el efectivo va a estar grabado, si lo tengo depositado en un banco, en alguna de estas cuentas, va a estar exento. Los depósitos y existencias en moneda extranjera también están exentos si son de caja de ahorro, plazo fijo o cuentas especiales de ahorro, y los vamos a tomar al valor de cotización comprador del Banco de la Nación Argentina el 31 de diciembre y le vamos a sumar los intereses devengados a esa fecha. Para el periodo 2020 el tipo de cambio comprador es de 83,95. Esto también lo tienen en la aplicación Ombio. A veces surgen dudas, ¿de dónde sale este tipo de cambio? Esto lo publica el Banco de la Nación Argentina. Lo que pasa que es el tipo de cambio divisa. No es el tipo de cambio por ahí que entramos habitualmente para las operaciones. Tenemos que entrar al que dice divisa para sacar este tipo de cambio comprador. Los bienes personales y del hogar, acá excluimos a las obras de arte y otros similares, a su valor de adquisición. Pero acá la ley nos dice que este valor de bienes personales y del hogar no puede ser inferior al 5% del valor total de los bienes del país y de los inmuebles del exterior. O sea, si yo no tuviera ningún bien personal y del hogar, o sea, son por ejemplo los bienes domésticos que yo tengo en mi casa, son esos bienes que por ahí no se declaran acá en bienes personales, pero
los ponemos en un globo como bienes personales y del hogar, por lo menos tienen que ser el 5% del valor total de los bienes grabados del país, sumados los inmuebles del exterior. Si yo no tengo ningún bien, igualmente debo computar ese 5%. Ese es el mínimo que la ley presume que yo tengo de bienes personales y del hogar. Si yo tengo más bienes, obviamente podré un valor superior, pero el mínimo no puede ser nunca inferior a este 5%. Bueno, por último, para ir cerrando, tenemos los bienes del exterior, inmuebles, automotores, aeronaves, yates. Todos estos se van a evaluar al valor de plaza que tengan en el exterior el 31 de diciembre de cada año. Ahora, este valor de plaza yo lo tengo que probar con una certificación del organismo de aplicación que existe en ese país o de algún profesional habilitado. Por ejemplo, si es un inmueble que está en otro país, deberé buscar alguna evaluación que me haga una inmobiliaria. Tendré que buscar en cada caso algo que pruebe ese valor. Y es importante que ese documento, por ejemplo, emitido por un profesional o por un organismo, lo tengo que legalizar en el consulado. O sea, para que tenga validez en el país, tiene que estar legalizado por el consulado argentino en el exterior. Los créditos, depósitos y existencia de moneda extranjera, acá también se incluyen los intereses devengados al 31 de diciembre, estos están alcanzados, están grabados en el impuesto sobre los bienes personales, se van a tomar al valor que tengan a esa fecha, o sea, el 31 de diciembre, y si están, se le va a aplicar el tipo de cambio comprador vigente al 31 de diciembre. Como les dijimos, si están en dólares, el tipo de cambio comprador es 83.95. Si están en otra moneda, deberé buscar la evaluación de esa moneda al 31 de diciembre. Bueno, hasta acá vimos las principales evaluaciones de bienes para el impuesto sobre los bienes personales del periodo 2020. Espero que les haya sido de ayuda y cualquier consulta que tengan a través de la editorial se las podemos evaluar. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá.